esta mañana vamos a continuar estudiando Nehemías 1 y el título del mensaje puede ser Oraciones poderosas en tiempos difíciles cuando recibes noticias devastadoras. Lucas capítulo 18 verso 1 dice: también refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una de las cosas que ocurre con nuestra vida de oración es que tenemos las intenciones, tenemos las ganas de comenzar a orar, pero dice de orar siempre y no desmayar. Una de las cosas que va a ocurrir en nuestra vida espiritual es que vamos a parar, vamos a desmayar en nuestra vida de oración. Pero Jesús refiere una parábola diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es como cuando usted y yo decidimos correr una maratón. Al principio hay miles de personas que comienzan. Hay otras miles que les gustaría estar en la maratón, pero solo unos cuantos mantienen el ritmo hasta el final. Poco a poco vamos desmayando. Y en la vida espiritual ocurre lo mismo. Muchos anhelan orar, muchos quieren tener esa intimidad con Dios, muchos quieren vivir y disfrutar del poder de la oración, pero muy pocos la alcanzan. ¿Por qué? Porque desmayamos, porque no vemos los resultados o porque quizás hay muchas ocupaciones a nuestro alrededor. Pero Jesús en Lucas capítulo 18, en el verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia, porque él ha estado hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y después nos habla de la historia de una mujer que pedía justicia a un juez injusto. Y este juez, a pesar de ser injusto, le hizo justicia por su persistencia. Y el Señor dice, pero va a haber un problema en el futuro, que la iglesia va a desmayar, va a dejar de buscar. Y entonces cuando Jesús regrese, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo se mide la fe? Según este verso, se mide la fe a través de cómo, cuándo y cómo lo hago yo de buscar a Dios en mi vida de oración. Nuestra oración a veces es estéril, es mediocre, es repetitiva, es monótona. Entonces Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en su familia? ¿Hallará fe en usted? Porque cuando confío en Dios, haré lo que hacen los hombres y las mujeres de Dios, orarán. Uno se pone a investigar la vida de un hombre como John Wesley, Charles Spurgeon, George Mueller, esos otros hombres que vemos a través de la historia, que realmente han hecho cambios asombrosos. Vienen de diferentes naciones, de diferentes trasfondos, en diferentes tiempos. Pero ¿cuál es el factor común? ¿Qué es lo que ellos tenían en común? Es bien sencillo, la oración. Es bien sencillo, sencillamente la oración y la total dependencia de Dios. Cuando hablamos de dependencia también tenemos que hablar de algo. Vivimos en una sociedad que nos incitan a ser independientes, a no depender de nadie. Pero un hombre y una mujer de Dios, y en especial la iglesia, debe entender que vivimos totalmente dependientes de Dios. Pero eso está ocurriendo en este tiempo donde nosotros ya no buscamos de Dios y no dependemos de Dios. Esa es como una introducción de lo que es la oración. Es un tema para hablar mucho. Pero veamos estudiando la oración que hizo Nehemías en los tiempos más difíciles que tuvo que vivir este hombre. Nehemías capítulo 1 verso 5 dice, así comienza la oración de él. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí Nehemías comienza su oración recordándole a Dios quién es Dios. Y la pregunta que surge es, ¿acaso Dios ha olvidado quién es Él? No, Dios no ha olvidado quién es Él. Pero a Dios sí le encanta que usted recuerde quién es su Dios. Nehemías comienza su oración diciendo, yo sé quién eres tú, Señor. ¿Sabe usted quién es Dios? Muchas veces no nos acercamos a Dios porque no conocemos quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Nehemías dice, Dios de los cielos, o sea, un Dios poderoso, Dios fuerte, Dios grande, Dios temible, que cumples tus promesas. Cuando hablamos de las promesas de Dios,
deberíamos tener en esta mañana algunos hombres que a pesar de las dificultades continuaron confiando en las promesas de Dios, y uno de ellos es Abraham. Abraham recibió una promesa de que Dios le daría un hijo y lo confió. Si estuviera aquí un hombre llamado David, diría: confía en la misericordia de Dios. Porque cuando él pecó e hizo lo más horrible que un ser humano puede hacer, en el Salmo 32 dice: bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado. Es increíble, ¿no? Aquí está hablando, dice, esa es misericordia. Pero si nosotros hablamos también de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, uno se pone a pensar en la historia de Israel. A lo largo de todos los tiempos, desde su creación, el pueblo ha sido infiel a Dios, pero Dios ha sido fiel. Vemos en nosotros en la década de los 40, Israel después de 2000 años volvió a ser una nación. 2000 años sin patria, no se perdieron. En la década de los 40, una nación poderosa comenzó a surgir y ahora mismo es una de las naciones más grandes del mundo. Todas las decisiones a lo largo de estas últimas décadas se han tomado en función de lo que puede pasar a Israel. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios ha sido fiel con ellos, los ha mantenido firmes. Y Nehemías comienza su oración recordándole quién es Dios, reconociendo quién es Dios también. ¿Sabe usted quién es su Dios? Muchas veces no nos acercamos a Dios porque no le conocemos a Dios. Sin oración usted no puede llegar a donde quiere ir. Y alguna vez en su vida usted va a quedar sin amigos, va a quedar sin empleo, va a quedar sin salud, va a quedar solo, de tal manera que solo le va a quedar la oración. Habrá momentos en la vida que nuestro único recurso será orar. Y ese es el recurso que cambiará el destino de su vida, como ha cambiado a lo largo de la historia. No solo el destino de una vida, de una familia, de una ciudad, sino de naciones completas. Eso es lo que hace la oración, amigos, cuando el hombre o la mujer se acerca a Dios. Verso 6. ¿Qué le pide Nehemías en oración? Dice: esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, marque esa parte, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos pecado, dice Nehemías en esto. Y Nehemías comienza diciendo: Señor, escúchame. No solo sabe quién es Dios, sino también dice: Señor, escúchame. Nehemías se caracteriza por ser un hombre de oración, pero no solo por ser un hombre de oración, sino porque anhela ser escuchado por Dios. La pregunta que tengo es: ¿anhela usted ser escuchado por Dios? De tal manera que se levante y dice: Señor, quiero que me escuches, por favor. Anhelo tener tiempo contigo. Quiero que sepas lo que está pasando en mi corazón. Por eso dice: esté atento ahora a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías dice: tengo mucho que decirte, Señor. Tenemos mucho de qué hablar, Salvador. Hay cosas que tenemos que discutir esta mañana. Escúchame. ¿Es esa su actitud en cuanto a la oración? ¿Qué más dice? Entonces, Nehemías se caracteriza por ser un hombre que anhela ser escuchado por Dios y que es persistente en su anhelo porque lo hizo de día y de noche. Él dice: quizás esta mañana no me escuchó. Regresa en la noche y dice: Señor, necesitamos una cita. Señor, necesitamos hablar. Hay cosas que discutir. Entonces era un hombre que anhelaba ser escuchado por Dios y lo hacía persistentemente. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. No somos persistentes. Comenzamos a orar una semana, 2 semanas, a la tercera semana las sábanas, los afanes, los problemas con los chicos, las responsabilidades en el trabajo. Incluso tenemos una falsa idea de descanso y decimos: tengo que descansar, Señor, tú sabes. Nehemías era un hombre que se caracterizaba porque quería ser escuchado por Dios y era persistente en ello. Nehemías nos enseña es que nuestra oración debe ser frecuente, persistente y abundante. Frecuente, persistente y abundante.
Ninguna otra actividad bajo el cielo produce mejores dividendos que la oración persistente. De tal manera que San Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Ora sin darte vacaciones. Ora sin pararlo. Continúa, sé constante. La disciplina que no podemos descuidar es la oración. Pero yo veo que la oración es la cenicienta de la iglesia, aunque es la amada del Rey. ¿Y por qué digo esto? Jesucristo es un ejemplo de oración para cada uno de nosotros. Aunque Él no tenía que confesar pecados, aunque Él no tenía que estar arrepintiéndose en su oración, constante le vemos buscando el rostro de su Padre. Para Él la oración era más que confesar y arrepentirse. La oración para Él era intimidad. Y en ese tiempo de oración, Él recibía dirección de su Padre, pero también encontraba consuelo y fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Si cada uno de nosotros vamos al Getsemaní, en el momento más doloroso de su vida, en la crisis más difícil que tuvo que enfrentar como hombre, acudió a su Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es oración. Y Nehemías está haciendo lo mismo que Jesús. Padre, escúchame. Y fue persistente. ¿Por qué usted ha dejado de orar? Quizás anheló algo. Quizás dijo, bueno, ya no ha ocurrido. Creo que Dios no quiere que yo tenga esto o aquello. La vida de oración debe ser imparable. No se puede abandonar por las situaciones difíciles que vivimos. Las situaciones difíciles deben hacernos renunciar a todo aquello que está a nuestro alrededor y comenzar a buscar el rostro de Dios, amigos. Nehemías se comprometió a orar antes de comenzar a trabajar, porque Nehemías va a llevar a cabo la obra de reconstrucción más gigantesca de todos los tiempos. Pero ¿qué hizo él antes? Oró. Muchas relaciones de noviazgo comienzan sin oración. Muchos matrimonios comienzan sin oración. Mucho servicio a Dios comienza sin oración. Mucha de la obra de Dios ha comenzado sin oración y los resultados son catastróficos. Nehemías es un hombre que sabe hacer su trabajo, pero él ha entendido algo, que no puede hacer nada si es que Dios no va a estar de su lado. Tomamos las decisiones nosotros de esa manera. Hemos orado por el asunto que usted y yo tenemos que decidir mañana. Nehemías va a tener que llevar a cabo la más grande obra de restauración y reconstrucción de una ciudad en ruinas. ¿Y qué es lo que primero él hace? Ora, amigos. Hoy nosotros nos comprometemos a trabajar, pero no a orar. Y esa es la debilidad de la iglesia del siglo XXI. Todos queremos participar, todos queremos servir, todos queremos congregarnos, pero nadie queremos realmente tomar en serio la búsqueda de Dios a través de la oración. ¿Y qué hizo Nehemías? Primero dijo, Señor, yo sé quién eres tú. Después dice, Señor, quiero que me escuches. Y él lo hace persistentemente, de día y de noche. Pero en el verso 6 y 7, Nehemías, en su oración, hace lo que muchos de nosotros no hacemos. Y el verso 6 y 7 nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en nuestra oración cotidiana. Dijo, esté atento ahora a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, Señor, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que distes a Moisés, tu siervo. Nehemías, en su oración, confiesa su pecado. La pregunta que tengo es, ¿por qué usted ha dejado de orar? ¿Por qué usted piensa que quizás el acceso a Dios está cerrado? Quizás por tus pecados, quizás por tu sentimiento de culpa, quizás porque crees que Dios no quiere saber nada de ti después de haber vivido una vida llena de inmundicia. Como él dice, en extremo nos hemos corrompido. Y la iglesia no busca a Dios porque teme que Dios no le escuche. Pero ¿quiere saber usted cómo abrir una vez más la puerta para entrar al trono de Dios?
cómo restaurar la relación con Dios, cómo volver otra vez a experimentar esa pasión, esa intimidad con Él. Nehemías nos acaba de decir. Dice, hemos pecado. Está confesando lo que ha hecho mal la nación de Israel. ¿Sabes? Solo la confesión abre la puerta para tener una vez más intimidad con Dios. No es venir a decir, Señor, dame carro, dame casa, dame esposa, dame trabajo. Dios no es Santa Claus. Si realmente quieres intimidad con Dios, le has confesado tu pecado ya a Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay mucha gente que dice, no he pecado, estoy bien. Pero las personas que piensan de esa manera van contrario a las Escrituras, porque Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a Dios, no engañamos a los demás. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Yo sé que quizás muchos de ustedes estudian psicología, pero una de las escuelas de psicología más prominentes de este siglo es Palo Alto, California. Y ellos dicen que la mala conducta del hombre, todo lo malo que él hace, no es su culpa. Por lo tanto, no patologizamos lo que él está haciendo, sino culpamos al medio ambiente. Pero ¿qué dice San Juan? Si dices que no tienes culpa, te estás engañando a ti mismo. ¿Y qué dice el verso 8 entonces? Si confesamos nuestros pecados, no los pecados de los otros, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres una limpieza en tu mente, en tu corazón, en tu vida? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué limpieza hay que hacer en tu vida? Yo no sé, en tus pensamientos, en tu carácter, en tu actitud, en tus relaciones, en las cosas que tú ves, en las cosas que tú escuchas. Él dice, si confiesas, yo te limpio, yo te restauro. Y Nehemías está haciendo eso. Señor, en extremo nos hemos corrompido. No poco, mucho. Y yo creo que la iglesia tiene mucho pecado que confesar ahora mismo. Permitimos el divorcio. Aplaudimos la violencia. Somos indiferentes ante la catástrofe moral a nuestro alrededor. Incluso participamos de ella. Hay mucho pecado que confesar, amigos. Pero hoy en día, en nombre del amor, decimos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Es una herejía decir eso. Dios no envía el pecado al infierno. Dios envía al pecador al infierno. Es algo para ponernos a pensar, señores. Esa es una frase creada, yo creo, en el mismo infierno para engañar a los hombres a que vivan en pecado, engañándose a sí mismos. ¿Qué más dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo sé que alguien ama las Escrituras? ¿Cómo sé que alguien las está leyendo? Porque esa persona orará en función de lo que dice las Escrituras, no de lo que dice cualquier persona, sino en función de las Escrituras. ¿Y cuál era el pecado de Israel según Nehemías? Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías dice, hemos dejado tu palabra, ese es nuestro pecado. El pecado de Israel es que a pesar que tenían la Biblia, la abandonaron, la dejaron a un lado y comenzaron a vivir en función de lo que ellos pensaron que es correcto. Y ese es el mismo pecado que está cometiendo el cristianismo en este siglo. Están viviendo en función de lo que ellos creen que es correcto, pero no están viviendo en función de lo que dice la Biblia. De tal manera es fácil darse cuenta, haciendo una simple observación, que la iglesia ha desechado la palabra de los púlpitos, de los hogares, de los trabajos y de mi vida personal, porque no la leemos, no la estudiamos,
No hay un hambre y una sed por querer saber más de ese libro. Y Nehemías dice, nos hemos corrompido porque hemos dejado tu palabra. ¿Por qué este mundo se ha corrompido? ¿Por qué el cristianismo está en decadencia moral? Bien sencillo, porque hemos dejado la palabra de Dios para entretenernos y no buscar el rostro de Dios. La pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál es su pecado? ¿Cuál es el pecado de su familia? ¿Cuál es el pecado de Cuenca? ¿Cuál es el pecado de Ecuador? ¿Cuál es el pecado de esta iglesia? Confesemos sus pecados y veremos la limpieza que tanto anhelas en tu vida, la paz que tanto anhelas para poder vivir en este mundo. Porque la Biblia dice, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Cuando leemos nosotros el libro de Lucas, capítulo 7, y de repente vemos que una mujer se acerca a Jesús, le unge sus pies. Al final, Jesús, hablando con Simón, dice, mujer, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Entonces, ¿cuál es su pecado que tiene que confesar usted, su familia, la nación? Un verdadero despertar espiritual comienza cuando reconocemos que hemos sido rebeldes a Dios. Un verdadero cambio en nuestra vida comienza cuando reconocemos que lo que estamos haciendo va contrario a las Escrituras. Así comienza un verdadero despertar espiritual. No comienza con multitudes viniendo a cantar, sino con uno o dos hombres que han decidido buscar violentamente el reino de Dios y no alejarse de la presencia de Dios hasta ver sus vidas totalmente rendidas a Él. Eso es lo que Nehemías está diciendo al Señor. Nos hemos corrompido. ¿En qué se ha corrompido usted? Lea las Escrituras nuevamente. Vuelva a ellas. Volvamos a ellas. Y por eso, mientras Dios me permita ser el pastor de esta iglesia, cada domingo me encontrarás enseñando las Escrituras. En el libro de Nehemías, más adelante vamos a ver, ¿sabes quién comenzó la metodología de enseñar libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso? Nehemías con Esdras. Ellos comenzaron a enseñar la Biblia de esa manera porque entendieron que el pueblo se corrompió, que el pueblo se hizo a un lado y dio la espalda a Dios porque dejaron las Escrituras. Verso 8 y 9. ¿Qué más dice Nehemías en su oración? Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Verso 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías en su oración acudió a la promesa de Dios, no al capricho de su corazón. Nehemías conoce tanto a Dios que dice, yo sé que si nos volvemos a ti, si nos arrepentimos y volvemos a engrandecer una vez más tu nombre y tu palabra, aunque estemos dispersos, aunque estemos en la ruina, aunque estemos acabados, hay un texto que dice que si nos volvemos a ti, tú, Señor, nos restaurarás, nos levantarás, si es necesario, del mismo polvo. Y la pregunta es, ¿hizo Dios eso con Israel en los días de Nehemías? La respuesta es que sí. Unas cuantas semanas más adelante en el futuro, vamos a ver a una ciudad de Jerusalén, una vez más de pie, una vez más agradeciendo a Dios, una vez más dando la honra a Dios. Entonces, en nuestras oraciones acudimos a las promesas de Dios. Y una de las más grandes promesas que tenemos es primera de Juan capítulo 1 versos 8, 9 y 10. Si confesamos tus pecados, Señor, tú nos dices que nos vas a perdonar, que nos vas a limpiar. Y en función de ello entro a la presencia de Dios, porque confío que dice que Él me va a perdonar y me va a limpiar. Esa es la promesa a la cual Nehemías está apelando.
A Dios le agrada cuando alguien sí recuerda sus palabras y las honra y confía en ellas. No solo es leerlas, es confiar en ellas, es honrarle. Eso es orar bíblicamente. Acabamos de cantar una canción hermosa que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La pregunta es: ¿quién está pastoreando tu vida? Yo digo: Señor, tu palabra dice. Y si tu palabra dice es que tú lo has dicho, tú lo has escrito, tú me vas a hacer descansar en lugar de delicados pastos. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oramos bíblicamente, no únicamente repeticiones. Jesús dijo: no uséis vanas repeticiones. Y aunque muchos de nosotros condenamos a aquellos que viven repitiendo las mismas liturgias, el cristianismo comete el mismo error. Solo grábese qué es lo que usted ora y qué muletillas usted usa, frases desgastadas. Pero no hay una real conexión con Dios. No hay pasión en nuestras oraciones. No hay verdad bíblica en nuestro caminar diario con el Señor a través de la oración, porque no oramos bíblicamente. Amigos, la confianza nos hace orar como nadie más puede hacerlo. Y la confianza viene de conocer a Dios, sus promesas y su palabra. El Señor había hecho un pacto con ellos. Y está en Deuteronomio capítulo 27, 28, 29 y 30. Él dijo: si ustedes me obedecen, nadie les podrá hacer frente. Si ustedes me son fieles, prosperarán. Ninguna nación podrá conquistarles. Pero si ustedes me abandonan, irán a la esclavitud, irán al exilio. Vendrán 100 contra ustedes y harán correr a 1000 de ustedes. Pero si ustedes me son fieles, uno de ustedes hará correr a 1000. Y Nehemías está diciendo: este momento, hoy día, he decidido volverme a ti porque confío en lo que tú eres capaz de hacer. Un hombre o una mujer que decida volverse a Dios es suficiente para que la nación cambie. Usted está esperando que su esposo cambie. Usted está esperando que su esposa cambie. Usted está esperando que los gobernantes cambien. Olvídelo. Nehemías dice: vuélvete tú y verás los resultados. Porque él dice algo increíble: y os volveréis a mí, y de allí os recogeré. Dios quiere recogerte. Dios quiere levantarte del lugar donde estás. Yo no sé. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Y si tú eres una oveja de Dios, Él quiere levantarte de allí y ponerte en el lugar que tienes que estar. Porque el Señor dice que hemos sido creados para ser cabeza y no cola. ¿Y por qué la iglesia ha terminado siendo la última en la rueda de las decisiones políticas y sociales de las naciones? Bien sencillo, porque nosotros hemos dejado la palabra. Si nos volvemos a ti, tú restaurarás. No importa cuán bajo hayas caído, Dios puede restaurar las cosas. Verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste tú con gran poder y con tu mano poderosa. ¿No le parece increíblemente osado este Nehemías? Señor dice: entiendo que nos hemos corrompido, entiendo que hemos dejado tu palabra, entiendo que te hemos dado la espalda, pero la palabra dice que somos tuyos, que tú nos redimiste, que tú nos rescataste, que tú con mano poderosa desde Egipto nos trajiste a Canaán y nos hiciste una gran nación. Te pertenecemos a ti, Señor, dice Nehemías. ¿Sabía eso usted? ¿Puede usted también decir a Dios en oración: Señor, tú sabes que te pertenezco? ¿Tú sabes que me compraste? Y claro que le pertenecemos a Él. Y claro que hemos sido comprados por Él. Mira la cruz y sabrás el valor que Él pagó por ti. Eso me da acceso, confianza a su presencia. Verso 11, así termina la oración de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo
y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La oración de Nehemías termina, dice, te ruego. ¿Y cómo comenzó al principio? Rogando. Continúanos escuchando, Señor. Ahora ya no estoy solo yo orando. Aquí en este verso dice, y la oración de tus siervos. Nehemías no era un hombre que oraba solo. Más personas se añadieron a este proyecto de buscar el rostro de Dios. Pero ¿quieres saber cuál es la realidad de la iglesia de este siglo? Las reuniones de oraciones son famosas por la ausencia incluso de los líderes. Eso es triste. Eso es triste, amigos. Y Nehemías dice, nosotros queremos reverenciar tu nombre. Y comenzamos a reverenciar el nombre de Dios cuando nosotros comenzamos a buscar el rostro de Dios en oración. Y después dice, concede ahora buen éxito. Aquí Nehemías está pidiendo éxito en el proyecto de restaurar y reconstruir Jerusalén. Él dice, Señor, queremos hacer bien las cosas. No queremos dejar a medias. Queremos dar lo mejor, de tal manera que todos vean que tus hijos sabemos cómo hacer las cosas. Danos la capacidad, Señor. Queremos ser exitosos en lo que vamos a hacer. Pero ¿con qué propósito Él quiere ser exitoso? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Que la gente alrededor, los vecinos, vean que Israel tiene un Dios que es poderoso. Hoy en día nosotros hemos robado la gloria de Dios. Por eso nosotros firmamos los autógrafos. Ese es robar la gloria a Dios. Por eso nosotros nos hacemos totalmente indispensables a las personas, porque hemos ocupado el lugar de Dios, cuando todos nosotros deberíamos ser totalmente y absolutamente dependientes de Dios y honrando a Dios constantemente. Entonces, según lo que estamos viendo, Dios está buscando hombres y mujeres que no sean indiferentes a la necesidad, sino que se interesen, que busquen a Dios y luego que vayan como voluntarios. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes pueden decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién tendría el valor de decir eso? Nehemías está diciendo, concédeme éxito, Señor, me voy a Jerusalén. Está en ruinas. No hay ninguna oportunidad económica, no hay nada que Israel me ofrezca, pero yo voy allá a ofrecer mis servicios para que esta ciudad vuelva a ser otra vez más la capital del cielo y la tierra. ¿Está usted orando de esa manera? Pidiendo a Dios que le dé la capacidad de restaurar las cosas que los demás no están haciendo. Nadie lo hará por nosotros. Tenemos que tomar cartas en el asunto y vivir en función de ello. La nación de Ecuador necesita oración. Y para concluir, escuche esto, por favor. Otro punto que quiero compartir de este libro de Nehemías es que este libro comienza con oración y termina con oración. En este libro vamos a ver 12 veces a Nehemías orando. Eso significa la importancia que este hombre dio a la oración en la restauración de la ciudad de Jerusalén. Ahora la pregunta que tengo es, ¿va a ser de aquí en adelante la oración algo importante para su vida o nada más ha sido un sermón que hemos hablado de la oración? Espero que comiences a orar. Amigos, ¿por qué tengo que comenzar a orar? Moisés oró y el mar fue dividido. Josué oró y Acán fue descubierto. Ana oró y nació Samuel. Asa oró y ganó la victoria. Daniel oró y se reveló el sueño de Nabucodonosor. Mardoqueo ordena a Esther ayunar y orar y los israelitas son salvos. Elías oró y la lluvia descendió sobre la tierra. Eliseo oró y el Jordán fue dividido. Oró y un niño resucita. La iglesia oró cuando comenzó hace 2000 años y miles de personas vinieron a Jesús. La iglesia oró y cuando Pedro estaba encarcelado vino un ángel y le liberó. Cuando Jesús está en su momento más difícil de la vida, dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, encontró las fuerzas, inclusive para enfrentar la cruz, superarla y salir victorioso. ¿Vamos a orar de aquí en adelante o sencillamente vamos a seguir leyendo libros de oración?
Es hora de orar, amigos. Conclusión: ninguna otra actividad bajo el cielo produce mejores dividendos que la oración persistente. Nuestra oración debe ser frecuente, persistente y abundante. He visto a muchos hombres trabajar sin orar, pero nunca he visto un hombre que ora y no haya trabajado. Tengo tantas cosas por hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlo. Lo dijo John Wesley. Pongámonos de pie y oremos. Mi Dios, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de venir a tu presencia, de conocer estas realidades hermosas y maravillosas. Pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestro pecado, Señor. Hemos dejado tu palabra, hemos dejado de buscar tu rostro. Caminamos basados en nuestros instintos y nuestros deseos y no en tu voluntad. Pedimos que nos perdones, que nos restaures, que nos renueves, Señor. Y que pongas en nuestro corazón ese anhelo, ese fuego, ese deseo de buscar tu rostro constantemente, apasionadamente y desesperadamente, Señor. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Llénanos de tu presencia y de tu espíritu. Amén.